llegar ya al último libro de los profetas mayores, el libro de Daniel, pero vamos a estudiar primero el libro de Ezequiel en esta noche. Vamos a dar un breve repaso a él. Y acuérdense que los profetas mayores empiezan con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y después el libro de Daniel, que ahí nos vamos a demorar quizás un poco más. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Ahora te pedimos de todo corazón que perdones nuestros pecados. Te pido que me uses como instrumento y que prepares cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente, sé con aquellos que están de viaje, sé con aquellos que quizás han tenido alguna dificultad o que están trabajando, que tú también les guardes y les cuides. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, ya vamos a terminar prácticamente los profetas mayores, ¿verdad? Y dentro de quizás un tiempito vamos a comenzar con los profetas menores y vamos a ver entre ellos algunos de los más destacados, no porque sea superior a los demás, sino porque tratan asuntos que quizás sean más conocidos para nosotros, porque no podemos hablar en detalle de cada uno de ellos. Pero hoy vamos a hablar del libro de Ezequiel y vamos a comenzar el estudio del libro de Daniel, que es uno de los libros que yo sé que usted los ha oído mentar, y es un libro que tristemente no muchos conocen, porque dice que es un poco complicado, pero vamos a ver la importancia del libro de Daniel. Bueno, Ezequiel, la fecha en que se escribió fue aproximadamente entre el año 593 al 571 antes de Cristo. Tiene 48 capítulos y el libro de Daniel trata de la responsabilidad personal del hombre. Dije Daniel, ¿no? Ah, ok, porque vamos a ver después Daniel. Ezequiel, perdón, gracias. No, está bien ahí, no, eso no va a salir allí. Ok, bueno, Ezequiel habla de la responsabilidad personal del hombre. Escribió precisamente allí en el tiempo de cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia y ministró durante 24 años precisamente en los que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Fue un gran hombre de Dios. Una de las cosas más importantes que habla Ezequiel es la restauración futura de Israel, que se halla en el capítulo 37, el famoso episodio o la visión que él tuvo del valle de los huesos secos, que ya se ha cumplido y que vamos a ver en el estudio de Daniel de una forma maravillosa. Acuérdense que aquellos huesos secos que él vio, vamos después a leer unos pasajes, después empezaron a salirle carne, después empezaron, los tendones, después comenzaron a unirse, después comenzaron la carne, y todo ese fue el proceso de cuando Israel regresó por fin a su tierra, que ya está allí. Ahora, el pensamiento clave del libro de Daniel es el Señor soberano o el Señor, otra vez hablé de Daniel, ¿no? Ok, Ezequiel, no se preocupe. Ezequiel, ya ustedes saben que estoy hablando de Ezequiel, y el que me está viendo por Facebook sabe que estoy hablando de Ezequiel. Bueno, Ezequiel habla el pensamiento clave es el Señor omnipotente, el Señor omnipotente. Y vamos a ver eso, quizás en la versión que usted tiene, nada más que dice el Señor, pero si usted va a la nueva versión internacional y a los originales, se refiere al Señor omnipotente. Así que allí se menciona varias veces, y el texto clave está en el versículo 20 de Ezequiel 18. Dice el versículo 20, y este es el centro del mensaje de Ezequiel: la responsabilidad personal que tiene el hombre, y en este caso la responsabilidad que tenía Israel y Judá por su pecado. O sea, no iban a ser llevados cautivos por casualidad, iban a ser llevados cautivos por el pecado del pueblo, pero es que el pueblo estaba compuesto por personas. Cada persona era responsable delante de Dios. Así que uno de los hechos principales del libro de Ezequiel es la responsabilidad personal que tenemos con Dios. Dice el versículo 20, yo lo voy a leer y después vamos a todos a leerlo juntos. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora bien, vamos a volver a leerlo todo junto conmigo para después decir algo muy importante. Vamos a leerlo.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, aparte de que el libro de Ezequiel habla de la responsabilidad personal de cada uno, por eso el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia, porque el pueblo en sí había pecado, había decidido pecar. También este texto elimina lo que es conocido como las maldiciones generacionales. No sé si ustedes han oído comentar eso, que es una estafa, porque las iglesias que enseñan las maldiciones generacionales, o sea, que lo que hizo mi abuelo me afecta a mí, entonces hasta la cuarta generación, que es una mala aplicación del texto que está allí en Deuteronomio y en la ley de Moisés, hasta la cuarta generación, no tiene nada que ver con eso. Entonces dice que el cristiano tiene que pasar por terapias espirituales, por intervención del que el pastor ore por él, que ayune por él, tiene que pasar por seminario para librarse de esa maldición generacional. O sea, que si mi bisabuelo fue un borracho, eso me afecta a mí. Que si mi abuelo fue mi papá, un ejemplo, fue drogadicto, eso me afecta a mí. Hermano, eso es una gran mentira. Las maldiciones generacionales no es bíblico. Es más, yo tengo un estudio específico de eso que en un futuro se los voy a dar, porque tuve que hacerlo en Miami porque esto estaba inundando las iglesias. Y déjeme decirle, tristemente, pastores, falsos pastores, se hicieron prácticamente millonarios con esta estafa, incluyendo a todas las demás herejías que tenía. Así que el libro de de Ezequiel, habla bien claro de la responsabilidad personal. Y entonces, si usted va al capítulo 18, había un proverbio en Israel que decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, que lo que hacían los padres le afectaba a los hijos. Era verdad que el que comía uvas agrias o verdes le afectaba, de eso le daba una sensación y le afectaba los dientes. Pero si lo comían los padres, entonces decían que también le pasaban a los hijos. No. Ezequiel establece bien claro que hay una responsabilidad personal de cada uno. Ahora bien, ese es el centro del libro de Ezequiel. Y también de que habla del Señor omnipotente y habla de que toda la condenación de aquel cautiverio en Babilonia venía sobre Judá, igual que hizo Jeremías, por el pecado del pueblo. Pero el pecado del pueblo no era un pecado general. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar esto, esa familia es una familia pecadora, o ese pueblo es un pueblo pecador. Por ejemplo, ¿no se recuerdan de Nínive cuando hablábamos en una oportunidad de Nínive? Cuando lleguemos a los profetas menores, uno de los profetas que vamos a mencionar precisamente es el que estuvo en Nínive. ¿Se acuerdan quién era el que estuvo en Nínive? Jonás, ¿verdad? Bueno, dice, esa es una nación pecadora, pero hay que tener cuidado. Era una nación pecadora porque estaba formada por pecadores individuales. O sea, cada uno era pecador. O sea, yo no puedo decir, esta familia es pecadora. No, cada uno es pecador. Porque quizás dentro de una familia pecadora haya alguien que decida buscar a Cristo. Por ejemplo, yo he conocido creyentes, ustedes también, que han venido de una familia, digamos, de hechiceros, o de babalaos, o de santeros, pero se convirtió, ya rompió la cadena esta de las maldiciones generacionales. ¿Cómo yo voy a cargar con lo que hizo mi abuelo en la brujería? Eso es antibíblico. Y precisamente el libro de Ezequiel se destaca por eso. Ahora, lo otro que vamos a ver es el capítulo 37, habla de la restauración de Israel. Busquen el capítulo 37, solamente voy a leer algunos versículos porque queremos después dedicar un tiempito al libro de Daniel. Ezequiel 37. Acuérdense que el libro de Ezequiel es bellísimo. Pero el tema principal es la responsabilidad de cada uno y el pecado del pueblo y por qué iba a ser llevado cautivo. Este capítulo 37 se titula El Valle de los Huesos Secos, y fue una visión que tuvo Ezequiel. Dice los versículos 11 y 12. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos o todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Acuérdense que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Dice el 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor.
o el omnipotente. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Déjenme decirle que parte de esta profecía se vino a cumplir en el año 1948, cuando regresaron a su tierra. Porque después de aquellos imperios, el imperio babilónico, después vino el imperio medo-persa, después vino el imperio griego, después el imperio romano, en todos esos imperios, y después vino la destrucción por el imperio romano allí en el año 70 de Jerusalén, y destruido el templo, y fueron esparcidos por todo el mundo. Estuvieron esparcidos hasta el año 1948. Y esa expresión como hueso seco prácticamente se cumplió literalmente, porque los que salieron de los campos de concentración eran esqueletos vivientes. Pero se refiere a la restauración de Israel, que ha llevado un tiempo, aunque se va a cumplir plenamente precisamente cuando ellos reciban al Mesías, y va a ser después o en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, dice los versículos 21 y 22 del capítulo 37, hablando de esta restauración: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, ya esto estaba hablando para el futuro, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, lo cual se cumplió al pie de la letra, y los traeré a su tierra, a la tierra que están habitando hoy, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y claro, esto se refiere a cuando Cristo ya descienda allí y establezca el reino milenial, y por supuesto ellos sean restaurados. Y dice el versículo 25: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Hay un error en la Biblia. ¿Cómo es posible que dice aquí, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre? Si ya David murió, fue rey, el tercer rey de Israel, que reinó sobre todo Israel. Está hablando de la descendencia en cuanto a la carne, donde vendría el Mesías. Está hablando de Cristo, y esto es para el futuro. Israel reinará por siempre. En el milenio va a estar reinando, y después en el reino eterno, por decirlo de alguna forma, va a ser la capital celestial, la Jerusalén celestial, que Dios va a establecer allí. Y después viene un pacto de paz allí en los versículos 26 al 28, y haré con ellos pacto de paz, ese es a través del Mesías, pacto perpetuo para con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Acuérdense que allí el tabernáculo de Dios va a ascender sobre la nueva Jerusalén. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, vamos un momentico rapidito al libro de Apocalipsis. Fíjense lo que dice Ezequiel. Ezequiel más o menos fueron unos 600 años antes de escribirse Apocalipsis. Y serán las naciones que yo, Jehová, santifico, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, en Apocalipsis 21, dice allí: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su. Claro que está hablando de la restauración de Israel, pero está hablando también del pueblo cristiano, o sea, de todos los redimidos que han creído en Cristo y los que creían en el Mesías en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora viene la responsabilidad personal, que está allí en el capítulo 18, dice en los versículos 30 al 32. Lo voy a leer, aunque usted está casi igual, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que esté un poco más claro. Por tanto, a cada uno de ustedes, estoy leyendo, esto es el clima del centro de la responsabilidad personal de que hablaba Ezequiel. Ezequiel 18, versículos 30 al 32. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, usted lo puede seguir en la otra lectura. Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Fueron juzgados hasta el día de hoy.
Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. Esto va a ser a través del Mesías. ¿Por qué habréis de morir, pueblo de Israel? Y escuchen el 32. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértase y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Y en la versión Reina Valera dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor, convertíos pues y viviré. O sea, Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento por la fe en Jesucristo o en la antigüedad por la fe en el Mesías. Así que el libro de Ezequiel es maravilloso. Léase, déle algunas lecturas y usted va a ver cómo usted va a aprender de él. Acuérdese que habla de la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad personal. Habla de que no hay maldiciones generacionales, o sea, el hijo no carga con el pecado del padre o el padre no carga con el pecado del hijo, sino que cada uno dará a Dios razón de sí. Y también habla Ezequiel de la restauración de Israel que se ha cumplido al pie de la ley. Ezequiel es el cuarto libro de los profetas mayores y ahora vamos a terminar con Daniel. Y Daniel, que es el quinto libro de los profetas mayores, es un libro maravilloso. Y vamos a comenzarlo hoy y esperamos terminarlo. No quiero tampoco darlo muy apresurado, pero quizás estemos varios miércoles estudiando el libro de Daniel. Daniel, ¿verdad? Una visión profética del futuro, así le titulamos, ¿verdad? Hace tiempo. El futuro, la luz de la Biblia. Usted va a tener este folleto después, no ahora. Lo va a tener por partes. Si usted lo guarda y lo cuida, va a tener el folleto completo. O sea, todo el libro de Daniel a la luz de la palabra de Dios. El futuro a la luz de la Biblia. Así que una visión profética del futuro es el libro de Daniel. Vamos a ver la división del libro. Historia personal de Daniel, los capítulos 1 al 6. Es maravillosa. Cuando fue llevado a Babilonia, mantiene su andar piadoso. El capítulo 1, vamos a ver la integridad de Daniel, porque esto tiene que ver con la vida cristiana. Porque empezamos, la gente no lee Daniel y dice, no, porque es un libro que es de profecía. No, Daniel habla de lo que es la vida de un creyente íntegro, que no se corrompió, que no se contaminó allí dentro del imperio babilónico, y que después Dios le bendijo y pudo entrar al imperio medo-persa, y allí fue bendecido, que fue cuando Israel fue permitido que regresara a su tierra para restaurar Jerusalén y también el templo. En el capítulo 2 interpreta el sueño de la imagen. Eso es un sueño profético. Empieza con la cabeza de oro, vamos a ver quién es, y llega hasta el imperio de Cristo, el imperio eterno, y también por supuesto el imperio del anticristo, que es antes. Después viene en el capítulo 3 la estatua de oro. Daniel no está presente aquí, cuando ellos fueron echados al horno de fuego y no perecieron por no adorar la estatua. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Estos son hechos reales. O sea, no estamos hablando de cosas de una novela, una película que ocurrió. Después el capítulo 4 tiene que ver solamente con Nabucodonosor y su imperio, el árbol gigantesco. Vamos a hablar de ello después, más adelante. En el capítulo 5 ya está Belsasar en el trono, que fue el hijo de Nabucodonosor, y de la escritura en la pared, ¿verdad? Cómo él se burló de Dios. Vamos a ver ese Mene Mene Tekel Upharsin, lo que significa también para las naciones hoy en día. Pero fue un hecho histórico, la escritura en la pared. Déjeme decirle, a mí el libro de Daniel me cautiva. Es maravilloso, porque no solamente contiene profecías que se han cumplido y que se están cumpliendo, sino que alimentan mi vida espiritual. O sea, me eleva el espíritu, porque fueron hombres reales. Después viene el capítulo 8, Daniel mantiene su devoción piadosa en el foso de los leones. Pero ¿saben qué edad tenía Daniel ya ahí? Unos 80 años, no era ningún baby. Pero con 80 años él se mantuvo firme. Y déjenme decirle que lo mismo duele que se lo coma un león a los 15 años que se lo coma a los 80. El mismo dolor lo va a sentir, de seguro. Pero mantuvo su andar y sabemos que Dios lo libró. Mantiene su andar piadoso, ¿verdad? Después viene su ministerio profético, los capítulos del 7 al 12, que llegan hasta el imperio eternal de Cristo. La visión de las 4 bestias, vamos a hablar de ella, capítulo 7. El capítulo 7 y el capítulo 2 son similares y vamos a ver por qué, pero
hablan de las 4 bestias y de los imperios mundiales que iban a venir. Ahora, el capítulo 8 habla del carnero y el macho cabrío. El macho cabrío era el imperio griego que derrotó al carnero, que era el animal simbólico del imperio medo-persa. Fue cuando los griegos derrotaron al imperio medo-persa. Y vamos a ver que eso está en toda la estatua. Esta estatua que van a tener. Claro, yo la tenía en colores, pero que va, en colores no la podía sacar porque saqué 2 y por poco me quedo sin tinta en el printer. Pero en blanco y negro, ustedes van a saber los colores porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Así que la visión y el macho cabrío, capítulo 8. Después viene la profecía, la oración de Daniel en el capítulo 9 y la profecía de las 70 semanas, que se ha hablado mucho. Bueno, vamos a ver por esta profecía de las 70 semanas que están determinadas sobre Israel, y dentro de esas 70 semanas está el tiempo de la gran tribulación. Por tanto, la iglesia no va a estar presente. Y hoy en día, pastores, evangelistas e iglesias dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, tiene que ver con Israel. Yo puse ahora en internet, si quiere búsquelo porque tengo un adelanto, 7 claves proféticas por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Digo, lo puse en Facebook. Ahora, la visión final del futuro, los capítulos 10 al 12. Esa es la distribución que vamos a ver en este tiempo de estudio. Ahora, los reinos en Daniel, muy importante. Allí tenemos, debe tener presente que en el libro de Daniel se identifican por lo menos 6 reinos diferentes, ¿verdad? Llegando hasta el reino eterno de Cristo. Bueno, allí tenemos a Babilonia, que fue del 606 al 539 a.C. y está representado por la cabeza de oro. Eso le fue mostrado en el sueño de Nabucodonosor. Fue un sueño profético hasta nuestros días. Después, en el capítulo 7 se menciona el mismo imperio babilónico como un animal, el león con alas de águila. Vamos a ver después en detalle cuando lleguemos allí. Así que la cabeza de oro y el león simbolizan el reino de Babilonia. Después viene allí el imperio medo-persa, representado por los brazos de plata y pecho de plata, y está en el capítulo 2, ¿verdad? Pero también se representa con un oso con 3 costillas en el capítulo 7, versículo 5. Vamos a ver después por qué el oso se levantaba más de un lado, qué significan las 3 costillas, pero eso es para después, ¿verdad? Pero el oso y el pecho y los brazos de plata significaban el imperio medo-persa, y todo se cumplió al pie de la letra, en todo lujo de detalles. Después viene el imperio griego del año 331 al 168 a.C., los muslos de bronce en el capítulo 2. Acuérdense que el vientre significaba la cultura hedonista del imperio griego, que después fue heredada por el imperio romano. Y también está el leopardo con 4 cabezas, que también simboliza el leopardo al imperio griego. Vamos a ver por qué eran 4 cabezas. Todo eso está en detalle, porque está bien claro en el libro. Ahora hay que dedicarle un tiempito. Pero déjeme decirle, para mí es maravilloso, porque fíjense y lo voy a decir ahora porque lo voy a volver a repetir, fíjense si las profecías de Daniel fueron exactas, que algunos después, pasando el tiempo, dijeron que Daniel no existió, o que Daniel existió después que pasaron todos los acontecimientos, porque fueron tan exactos que dijeron que era imposible que Daniel hubiera profetizado eso. Pero sabemos que no es así, porque la revelación venía de parte de Dios, no era Daniel, por supuesto, era de parte de Dios. Ahora, después viene allí el imperio de Roma, del 168 al 476, las piernas de hierro, que eran 2. Era el imperio de Oriente y de Occidente, dividido en 2 partes, pero era el imperio romano, que fue uno de los que más duró. Algunos calculan que duró más de 600 años, algunos calculan que duró 800 años, pero fue el que más duró. Por eso es la parte más larga de la imagen. Si usted se fija en la imagen, cuando la tenga, va a ver que las piernas es lo más largo. Fue el imperio que más duró, de los que fueron revelados a Daniel, que empieza con el imperio babilónico. Después viene la bestia espantosa, también representa al imperio romano, porque el imperio romano fue muy cruel, muy sanguinario, y duró muchos años, y arrasó, trató de eliminar al pueblo de Dios, y aunque estableció leyes que duran hasta nuestros días, como el Congreso, el Senado, todo eso viene de esas leyes romanas, fue un imperio muy cruel, una bestia espantosa. Ahora bien, después viene el 5º imperio, el reino del anticristo, 7 años. Los 10 dedos de hierro y de barro, está en el capítulo 2, 41 al 43. Fíjense que en la estatua, esto es un adelanto,
El hierro no se desvanece, el único que se liga con el barro en los pies, con 10 dedos. Y los 10 dedos representan los 10 poderes o reinos que van a hacer alianza con el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, el cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7, versículo 8, no es otro que el anticristo, que ha de venir en el futuro y que yo creo que está a las puertas. Claro, antes que el anticristo se manifieste, vamos a ver que la iglesia va a ser llevada. Ahora, después aparece el reino de Cristo, milenial y eternal, simbolizado en la piedra que destruye la imagen en los pies. Pero vamos a ver que hay una parte de la profecía que dice que cuando la piedra cayó, todo fue desmenuzado. El oro era el imperio, ¿cómo se llama? En Babilonio, el pecho de plata, el imperio medo-persa, el vientre de bronce, el imperio griego, las piernas de hierro, el imperio de Roma, y después los pies, que era hierro y barro ligado. Pero dice que destruye la imagen completa. Eso me tiene que alertar a mí, que en el imperio del anticristo, porque esto va a ser para destruir el imperio del anticristo. El reino, Cristo viene en su segunda venida, destruye al anticristo y entonces implanta su reino milenial y después eterno. Entonces me tiene que hacer pensar a mí que de alguna forma estos imperios tienen que estar representados en el imperio del anticristo. Y eso va a ser en otro capítulo, cuando analicemos en detalle el capítulo 2 y el capítulo 7. Y también allí se habla de la piedra que derribó la imagen, que no es otra que Jesucristo, y el anciano de días, ¿quién es? El Padre. O sea, cuando yo hice estos primeros estudios hace aproximadamente unos 15 años atrás o 20 años atrás comencé yo a estudiar profecía. Hermano, esto es maravilloso, porque uno lo ve cumplido así en detalle. Lo que pasa es que, como se ha abusado de la profecía, a nadie le interesa el tema profético. Muy pocos, no se habla de ello. Porque dicen que no, que eso es un disparate. No es ningún disparate, es palabra de Dios, si no estoy menospreciando a Dios. Ahora, tenga presente que el imperio romano nunca ha sido reemplazado por otro imperio mundial. ¿Ha habido algún otro imperio mundial? No lo ha habido. Ahora, por ejemplo, el imperio babilónico fue sustituido por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue sustituido por el imperio griego. El imperio griego fue sustituido por el imperio romano. Pero después del imperio romano no ha habido más imperio mundial. Porque si usted se fija, las piernas continúan y el imperio que va a venir precisamente va a ser el imperio del anticristo, que va a tener parte de los 4 imperios anteriores. De modo que en realidad continúan hasta el ascenso del anticristo en los últimos días. Y fíjense que todas las naciones tienen parte de la influencia del imperio romano. Todas las naciones, estoy hablando todos, no estoy siendo excepción. Todas las naciones tienen influencia del imperio romano, porque todavía sigue, por decirlo de alguna forma, vivo, pero en diferentes formas en todas las naciones. Nótese que en el capítulo 2 tenemos el punto de vista humano de las naciones, metales valiosos. Ese fue lo que soñó Nabucodonosor. O sea, él era la cabeza de oro, el imperio medo-persa los pechos de plata, el bronce Grecia y las piernas de hierro. Iba descendiendo en valor en la escala, pero ese es el punto de vista humano de las naciones, los metales valiosos. Pero en el capítulo 7, que lo vamos a ver cuando lleguemos allí, tenemos el punto de vista divino, bestias peligrosas. ¿Cómo ve Dios al mundo? Como bestias, tristemente. A los gobernantes como bestias, porque así se comportan. Y cada nación tiene su animal que lo representa. El águila es uno de los que más representativos en muchas naciones, por ejemplo en Estados Unidos, en México, pero hay otras naciones. Por ejemplo, le voy a dar solamente este detallito y después usted averigüe los animales de cada nación. ¿Saben cuál es el animal que está simbolizando a China? El dragón. Oiga, qué casualidad, ¿verdad? Y no han oído mencionar el año del tigre, ¿verdad? Ese es parte del imperio griego que está metido allí. O sea, ese es el punto de vista divino, bestias peligrosas. El mundo está allí en su pecado. Ahora, notas preliminares a Daniel, vamos a llegar hasta allí ahora, para después dejarlo para el próximo estudio. Sabemos que fue una persona real por Ezequiel 14:14 y 28:3, así como Mateo 24:15 y Hebreos 11:33. Cristo dijo: cuando oigáis de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces, Cristo reconoció que Daniel existió, que Daniel existió,
Ezequiel también lo menciona, y en el libro de Hebreos se menciona, y algunos fueron librados de los leones. Era una referencia indirecta también a Daniel. Así que sabemos que fue una persona real porque muchos la pusieron en duda. Estoy hablando inclusive de teólogos que dudaron de la veracidad de la profecía de Daniel. Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia judía. Era un adolescente en el año 605 cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén y empezó a conquistar Judá. Tendría aproximadamente entre unos 15 a 17 años, era un jovencito. Era la práctica de Babilonia deportar a los mejores ciudadanos, eso es lo que hacían todos los imperios, pero en este especial Babilonia, y prepararlos para el servicio en su propio gobierno. Acuérdense que Daniel era parte de la nobleza, era un príncipe, y entonces lo querían preparar para que sirviera. No para que se convirtiera en un deportado, sino para que sirviera. Y vamos a ver después, cuando vemos el capítulo 1, cómo quisieron hacer un lavado de cerebro completo a Daniel. Le cambiaron las dietas, le cambiaron el idioma, le enseñaron la cultura babilónica, pero sin embargo su corazón no fue cambiado. Eso es lo que quiere hacer el mundo hoy. Vivió durante el reinado de 4 gobernantes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Así que tuvo la bendición de, no se sabe la fecha, los años exactos con los que murió Daniel, pero se calcula que murió de más de 95 años. Deja ver si el dato viene aquí, no de los años, sino de los que él profetizó. Y 3 reinos diferentes: Babilonia, Media y Persia. Media se convirtió después en un imperio porque sobrepasó al de Persia, pero el imperio medio-persia era un imperio unido, pero él estuvo en los 3. Su nombre significa Dios es mi juez. Ahí vamos a llegar. A lo menos 75 años, Daniel fue el testigo fiel de un reino perverso e idólatra. O sea, en 75 años, viviendo en un reino perverso, idolátrico, que podía matarlo, intentó matarlo cuando le echó fuerza a los leones, él fue un testigo fiel de Dios y nunca negó su fe. Eso nos enseña algo, ¿verdad? Nos dice que tenemos que ser fieles. Por ejemplo, yo viví en Cuba como cristiano, creo que fueron unos 27 años, que no es comparable al imperio babilónico. Había que ser un poco valiente por la fe en Cristo, no porque uno fuera valiente, para ser cristiano en un país completamente comunista, ateo. Pero Dios me mantuvo. Nunca negué mi fe, jamás. Ni cuando fui amenazado negué mi fe. Pero Daniel lo usó durante 75 años, donde matar a una persona era como aplatar una mosca. Eso nos enseña de la vida de Daniel. Qué fidelidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con Daniel? Que fue un hombre real. ¿Daniel no tenía debilidades? Claro que sí. ¿No era un hombre? Claro que sí. Pero vamos a ver en la historia que él dedicaba mucho tiempo a la oración. 3 veces oraba Daniel. Hay un cantico que dice 3 veces oraba Daniel en el día, ¿verdad? Y lo abría con las puertas de Jerusalén. Y cuando mandaron el edicto, él siguió orando. O sea, era un hombre de oración. Hermanos, nosotros tenemos que ser hombres de oración. Y ser fiel como lo fue Daniel hasta su muerte. Nunca negó a su Dios. Qué lección. Que Dios nos bendiga. Lo vamos a dejar allí. El próximo miércoles vamos a continuar con el libro de Daniel y vamos a orar ahora. Señor y amante Padre, te damos gracias por la vida de Daniel. Te damos gracias, Señor, porque él es un ejemplo de fidelidad y también nos demuestra que tú sabes todo el futuro. La historia es tu historia. La historia tú la tienes ya designada o la sabes porque tú sabes los hechos que han de ocurrir de aquí a 1 año, de aquí a 2, de aquí a 10 o de aquí hasta que tú establezcas tu reino eterno. Gracias porque fue tan precisa la revelación a Daniel que algunos creyeron que él vivió después, no antes. Señor, ayúdanos a serte fieles, como fue Daniel, aquellos 3 jóvenes también que estaban con ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, y aquellos profetas que te sirvieron, y los apóstoles, y tantos hijos tuyos a través de estos 2000 años. Ayúdanos, Señor, para ser un fiel portador de tu palabra, donde quiera que nos encontremos. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.